Pues bienvenidos hermanos, este es el primer domingo del 2021 y el tema que el Señor Jesús puso en mi corazón se llama Perseverando hasta el fin. ¿Cómo se llama el tema? Perseverando hasta el fin. Le doy la bienvenida a todos los que están por primera vez con nosotros y que se han estado conectando. Le doy gracias a Dios. Sean ustedes bienvenidos. Pues el año comenzó difícil, ¿verdad, hermanos amados? El año no comenzó de una manera fácil, ¿verdad? De hecho, terminó con un tremendo terremoto. Nos regaló el 2020, los últimos días del año, un terremoto allá en Croacia. Y yo quiero compartirles, ¿verdad? Estas pequeñas imágenes que a veces dice uno, wow, qué tremendo, ¿no? Pero así son las cosas. Estaba el alcalde de esta ciudad, Petrinja, es una ciudad muy bonita. Por aquí estaban algunas fotos de la ciudad, cómo se veía tan hermosa la ciudad. Pero bueno, estando ellos así, dice la escritura que bueno, llegó la necesidad, ¿verdad? A esta ciudad, ¿verdad? Y bueno, empezó aquí la situación. U interesu Dice que stoji na mjestu, pogotovo što sve ono što smo radili u interesu. Dobre. Mir, dobre. Levantando la cámara, ¿verdad? Que hasta la cámara se les cayó. No me gustaría ser el alcalde de esta ciudad, ¿verdad? Pero pues no pudo ocultar su temor, no pudo ocultar su reacción. De una ciudad tan bonita, pues esto es lo que quedó, hermanos. Dice el reporte, ¿verdad? Que, bueno, no hubo casa que no fuera dañada, no hubo lugar que no fuera lastimado. El mismo alcalde de la ciudad dijo, Petrinja está en ruinas, hay muertos, heridos y hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos, dijo el alcalde Dumbovic en esta Croacia, en la ciudad de Petrinja. Bueno, así recibimos el año nuevo, ¿verdad? Por otro lado, ya está una vacuna y se está administrando en diferentes partes del mundo, pero hay casos, ¿verdad? Que no para todos es la vacuna, ¿verdad? Ahorita está muy sonado en México, en Nuevo León, ¿verdad? Este es el reporte de la Secretaría de Salud, que está siguiendo un protocolo para investigar las reacciones a la vacuna, y este es el más sonado, dice la Secretaría de Salud, informa que una médica de 32 años, quien recibió la vacuna contra COVID-19, ¿verdad? Aquí podemos ver la imagen de que ya están vacunando a los médicos primeramente, a los soldados. Dice, pues, de Pfizer, la vacuna COVID de Pfizer se encuentra hospitalizada en la unidad de terapia intensiva de un hospital de alta especialidad adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Nuevo León, luego de que presentó erupción cutánea, crisis convulsivas, disminución de la fuerza muscular y dificultad respiratoria, en la siguiente media hora a la aplicación. La reacción se detectó dentro del área de observación específica de la célula de vacunación en la que la doctora recibió su vacuna. Al respecto, la Secretaría da a conocer que ya estudia el caso para conocer la causa directa del cuadro que presenta la doctora. El diagnóstico inicial es encefalomielitis en estudio. Se reporta estable, sin presencia de crisis convulsivas en las últimas horas. La doctora, fíjense, es muy importante, ¿verdad? La doctora cuenta con antecedentes de alergia al trimethoprim con sulfametazol, misma que puede ocasionar cuadros graves e inclusive la muerte, y se caracteriza, entre otras cosas, por erupciones cutáneas, angiodermia y reacciones anafilácticas. Con la evidencia científica disponible de los ensayos clínicos de la vacuna Pfizer contra el virus, ninguna persona había presentado antes encefalitis luego de la aplicación de la vacuna.
lo cual nos lleva a saber que pues no es para todos la vacuna. Si tú has tenido reacciones alérgicas, eres alérgico a cualquier cosa, es muy importante checarte antes de recibir o de decidir tomar una vacuna. Hermanos, el mundo está poniendo su esperanza en la vacuna, el mundo está poniendo su esperanza en el buen manejo de sus autoridades de la situación, pero nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en Dios únicamente. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque estamos recibiendo un 2021 incierto, en nosotros, como dijo nuestro hermano, tenemos que decirle al año que entre, yo estoy confiando en el Dios Todopoderoso. Yo estoy confiando en un Dios que me va a suplir, que me va a cuidar, que va a ser mi escudo, va a ser mi fuerza, va a ser mi fortalecedor y nada temeré. Hermano, en un momento todo lo que tenemos puede venirse abajo. La ciudad prácticamente se destrozó. La mayoría de los habitantes de toda una ciudad perdieron el patrimonio de muchos años, tal vez de toda su vida. Y sin embargo, los hijos de Dios sabemos que nada es nuestro, todo le pertenece al Señor y el Señor tiene cosas mucho mejores para nosotros. Si llegásemos a perder todo, no podemos perder su presencia, no podemos perder su Espíritu Santo y no podemos perder la paz, el gozo y la confianza de que todas las cosas a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, pues todas esas cosas, inclusive una enfermedad, inclusive una catástrofe natural o tal vez hasta una situación, un accidente y demás, nos ayuda para bien, nos ayuda para bien. Y yo quiero que consideremos los primeros versos del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. ¿Quieres acompañarme ahí al capítulo 24 del Evangelio de Mateo? Qué tremendo, ¿verdad? Lo que el Señor nos muestra en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Vamos a ir a esa parte. Dice los primeros versículos de Mateo, no sé si ya lo estás viendo, voy a preguntarles a ver si todos me hacen así con su pulgar, si ya lo están viendo en pantalla. Muy bien, buenísimo. Bueno, empieza el capítulo 24 comentando cuando Jesús salió del templo, se iba. En ese momento dice que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, Jesús estaba visitando Jerusalén, estaba entrando en Jerusalén y todos los discípulos le querían presumir al Señor Jesús, que era de otra provincia, pues que viera y conociera el templo, que era una de las cosas más impresionantes que había en Jerusalén. El Señor respondió, les dijo, ¿veis todo esto? Voy a poner en la versión paralela para que lo podamos ver los dos, ¿verdad? Las dos versiones que más usamos, ahorita la versión Reina Valera 60, la versión Reina Valera contemporánea. También está la Biblia de las Américas, otra buena versión. Pero dice aquí, respondiendo Jesús, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, en privado, por separado, dice esta versión, y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son muy preguntones los discípulos, ¿verdad? Como a veces los niños preguntan tantas cosas y uno sabe, espérame, déjame irte contestando despacito, ¿no? Le hicieron 3 preguntas en una. ¿Cuándo sucederá? ¿Qué cosa? ¿Que no quedará piedra sobre piedra en este templo? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, ¿y cuál es la señal del fin del mundo, del fin del siglo? El Señor no contestó en orden, el Señor contestó lo que más le preocupaba y pon mucha atención a lo que más le preocupaba al Señor. Respondiendo Jesús les dijo, y quiero de veras que entiendas que el Señor lo primero que contesta es lo que más le preocupa. Pon atención y es lo que nos debe preocupar a nosotros. Mirad que nadie os engañe, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos, no son pocos, son muchos, diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Inclusive ahorita hay una Cristo mujer, ¿verdad? Se llama Lisbeth, Cristo Lisbeth, y tiene sus seguidores. Imagínese usted cómo es posible que la gente pueda creer que esa señora es Cristo. Bueno, se llama Cristo Lisbeth. Habrá muchos engañadores. Luego dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Faltaban muchos siglos para que viniera ese fin, entonces iba a haber guerras, iba a haber rumores de guerras, pero en el 7 ya da otro tip diferente, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esto realmente en realidad surgió hasta el siglo XX, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando prácticamente pues muchísimas naciones estaban unas contra otras y tenías que tomar un partido, no podías estar así muy neutral, ¿verdad? Entonces se levantó reino contra reino y nación contra nación. Esto sucedió hasta el siglo XX. Pero luego sigue diciendo, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, desde hace mucho siempre ha habido temblores, terremotos, pero nunca como esta época. Nunca en la medida de esta época. Las pestes se han estado dando cada vez más cerca en la historia y ahora estamos en tiempos de pestes. Estamos en tiempos de terremoto. Y el Señor indica que esto solamente es el principio de dolores. Dice, todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. En aquel tiempo, muchos tropezarán. Y unos a otros se traicionarán, se entregarán. Y unos a otros se aborrecerán, dice esta versión, se odiarán. Y muchos falsos profetas. Aquí la palabra clave se repite, es la palabra muchos, ¿verdad? Muchos cristos falsos, muchos siervos de Dios cristianos tropezarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto debe preocuparnos, hermano. Cristo dijo muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Sí, preciosos hermanos, yo quiero que nos detengamos en algunos versículos y en algunas palabras que el día de hoy tengo para ustedes, ¿verdad? La primera palabra que tengo para ustedes está en el versículo 8. Dice, y todo esto será principio de dolores. Aquí la palabra dolores en el griego odín es una palabra muy afín a otra que significa aflicción y gemido. No está hablando de cualquier tipo de dolor. Es un dolor, dice la definición de esta palabra, o un retortijón específicamente de parto. Son esos dolores que solamente nuestras hermanas que han tenido la horrible experiencia de dar a luz lo conocen, ¿verdad? Y aunque es algo glorioso, sí es algo muy, muy doloroso. Parece, dice mi esposa, me decía que te parten en dos, ¿verdad? Parece que se te quiebra todo por dentro y nadie te puede ayudar. Son dolores en la mayoría de las mujeres, no en todas, pero en la gran mayoría, muy fuertes. Sin embargo, hay algo que me encanta de esta definición, que dice que es un dolor en expectación de un alivio del sufrimiento. Los dolores de parto no son eternos. Son dolores que sí son muy fuertes, pero tienen una expectación, una esperanza. Sabes que va a haber un fruto maravilloso. O sea, es un dolor, si pudiéramos decirlo así, con propósito. ¿Me estás escuchando? Es un dolor con propósito. Y es un dolor con la expectativa de un alivio de ese sufrimiento.
Por eso el Señor escogió esta palabra, principio de dolores, o podríamos traducir literalmente principio de dolores de alumbramiento, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que esta tribulación, aunque es dura para muchos, y ahorita en este momento hay muchos cristianos que están pasando ya por una tribulación muy, muy fuerte, la verdad es que esta tribulación que viene, este principio de dolores, son dolores que van en aumento. A mí me gustaría de verdad decirles, no, el 2021 se va a arreglar todo, todo va a venir otra vez a la calma, no va a pasar nada. Pero si ya estamos en el principio de los dolores, toda mujer sabe y todo esposo sabe que cuando comienzan estas contracciones, no se detienen. Al contrario, aumentan en frecuencia y en intensidad. Hasta que nace la criatura o algo se resuelve. Y nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo de una manera. Pero este es el principio de dolores, pestes, terremotos, hambres, guerras y tantos problemas que durante tanto tiempo en el mundo han surgido, pero nunca se han aglomerado como en esta época, ¿verdad? El versículo 10 tiene otra palabra de la cual quiero que por favor pongas atención. Vamos a compartir la pantalla para que podamos saber de qué estamos hablando. Bueno, el versículo 10 dice así: muchos tropezarán entonces. A ver si lo puedes ver. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y quiero detenerme en la palabra tropezar. Tropezar, unos a otros se van a entregar. Esta palabra tropezar en griego se lee escandalizo, que podría traducirse literalmente como escandalizar. ¿Has escuchado esa expresión? Se escandalizaron. Cuando alguien se escandaliza de algo, es que es conturbado. Dice el diccionario que la palabra escandalizar en español significa conturbar, consternar, cuando alguien se consterna, o sea, se paniquea, como decimos ahora actualmente. Dice que muchos se paniquearán. Perdón por el verbo, ¿verdad? Ya estoy haciéndolo el verbo. Tú paniqueas, vosotros os paniqueáis, ¿verdad? Bueno, no. Pero realmente en griego no significa escandalizar como en español, pero sí significa, escúchame bien, entrampar. Viene de otra palabra que significa lazo de trampa, poner trampa. Mira, déjame compartirte mis apuntes en la pantalla. Mientras estaba yo estudiando, estuve apuntando esto para compartírselos. Escandalizo de Mateo 24:10, que significa en español conturbar, consternar. En el griego viene de una palabra que significa trampa. Entonces muchos serán entrampados, muchos serán tropezados. Aquí dice hacer tropezar. No es que van a tropezar solitos, sino que van a tropezar y caer. No es el clásico tropiezo de cuando por accidente pues, se te traban tus piernas y te caes o pisaste mal o las agujetas de tus zapatos. No, habla de algo que te hizo tropezar, de un estorbo. Y también dice algo así, incitar a pecar. Ten mucho cuidado. Mira lo que significa esta palabra escandalizo. También significa incitar a pecar. En este tiempo va a haber muchas personas que van a ser incitadas a pecar. Obviamente, ¿de quién está hablando? De los hijos de Dios, los cuales ya no practicamos el pecado. Pero seremos incitados, seremos motivados como nunca, hermano, a pecar. Dice incitar a pecar, incitar a la apostasía, o sea, a abandonar nuestra fe en Cristo Jesús, a dejar la congregación, a no conectarse, etcétera, etcétera. Y dice incitar a desagrado, que te deje de agradar, que te deje de gustar el adorar a Dios, el servir a Dios, el ser un misionero de nuestro Señor Jesucristo, y entonces caigas en ese tropiezo. ¿Cómo se ha traducido esta palabra en otras partes de la Biblia? Bueno, escandalizar también se ha traducido. Hacer caer es la que me interesa ahorita. Hacer caer, ofender, poner tropiezo. Estas son las más importantes para mí. Dios me dijo, tengan cuidado,
porque el enemigo va a tratar de hacer caer y de poner tropiezo delante de ustedes. La escritura cuando dice poner tropiezo me recuerda de que nosotros tengamos cuidado con nuestro testimonio, no sea que pongamos tropiezo, sobre todo a los niños. Es bien importante que ninguno de nosotros desilusione a los pequeñitos y seamos piedra de tropiezo, dice la escritura. Si cualquiera de nosotros hiciera caer a uno de los pequeñitos del Señor, mejor sería, dice la Biblia, que nos amarráramos una roca gigante de molino, una piedra de molino de esas gigantes que había en ese entonces, y nos arrojaran al fondo del mar. Hermano, yo tengo ya un nietecito que ha traído recuerdos maravillosos de mis hijos cuando eran pequeños. A veces hasta confundo su nombre con alguno de mis hijos porque todavía quisiera verlos a mis 3 tremendos cachorros como bebés. Pero tengo un nieto y ¿sabes qué? Yo no quiero desilusionarlo. Yo no quiero herir su corazón. Y sin embargo, muchos van a tropezar con el mal testimonio de otros cristianos. Recuerda, hermano, nosotros, nuestra fe principal y única es con el Señor Jesucristo y nuestros ojos están puestos en Jesús. Y aunque los líderes de la iglesia y todos los cristianos debemos ser buen testimonio para los demás, nuestro corazón no está para desilusionarnos. Hermanos, gracias a Dios que hay una transparencia tremenda en Nueva Generación en Cristo. Su servidor ha tratado de ser lo más transparente con todos ustedes, arriesgándome que algunos pues tal vez digan, bueno, no es el pastor, superpastor que yo pensaba que era el hermano Gustavo. También tiene debilidades, también pide oración, también se conturba, también se enferma. Hermanos, pero una cosa es mostrar debilidad y otra cosa es hacer tropezar con nuestro mal testimonio o con nuestra manera de actuar, falto de sabiduría a los demás. La Biblia dice en Mateo 24, muchos tropezarán en aquel día, muchos van a tropezar. Y hermano, esto es algo que me llama mucho la atención. Vamos a ser incitados a pecar. Vamos a ser motivados, nos van a sugerir abandonar nuestra fe cristiana, crear o formar un desagrado en nuestro corazón. Otro versículo que me llama la atención es el 24:11. Ese versículo dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí la palabra engañarán, que en el griego, en la concordancia, se enumeró la palabra 4105, planao, viene de otra palabrita por acá, que significa, fíjate qué interesante, vagar. Muchos engañarán, muchos te harán vagar. ¿De qué vagar? ¿Qué es vagar? Estar perdido, estar sin rumbo de seguridad, sin rumbo de la verdad o de la virtud, de todo lo bueno, de todo lo recto, te harán desviarte. ¿Cómo se ha traducido como engañar propiamente? Errar, extraviar. El propósito de estos falsos profetas es extraviarte, dejarte, como dicen algunos, en el limbo, dejarte perplejo, no saber para dónde ir, no saber qué es verdad y qué es mentira, descarriar, seducir y vagar propiamente dicho. Fíjate qué interesante es el verso. Muchos falsos profetas se levantarán y seducirán y descarriarán y engañarán extraviando de la verdad, de la seguridad y de la virtud, de lo que es digno de alabanza, de lo que la Biblia nos dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo amable. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo bonito, ponlo. No pongas lo feo, no proyectes en tu televisión lo horrible. Proyecta lo que traiga y sea conforme a los principios de Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. Repito, hasta ahorita estamos viendo 3 cosas. El principio de dolores. Esta palabra habla de un gemido por un dolores de parto con la expectativa de un alivio del sufrimiento. Es un dolor con propósito, no es cualquier tipo de dolor. Tiene el propósito de hacer nacer una criatura. Estos dolores del mundo tienen como propósito la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente palabra es tropezar, que significa hacer pecar. En la palabra del Señor, no nada más
en el original nos dice muchos tropezarán, sino más bien, como dice aquí la traducción textual, dice así, muchos, dice, a muchos se hará tropezar. ¿Te das cuenta? Qué interesante es eso, ¿no? A muchos se hará tropezar. Es lo que dice literalmente el original. Estoy leyendo la Biblia textual, edición número 4. La Biblia textual dice, a muchos se hará tropezar. Queda un poquito más claro lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Así que a eso me refiero. Pero bueno, ahora veamos que engañar significa hacer divagar, dejar que tu mente se vaya, que no pongas atención a lo verdadero, seducir, descarriar, con el propósito de descarriar. Muy bien, el verso 12, ya hemos hablado algunas veces de esto, pero dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, yo creo que no está hablando únicamente de los mundanos, más bien de quién se está enfriando. Los que no tienen a Cristo, su amor es muy efímero, muy pobre. ¿De quién estará hablando el Señor? De su cuerpo, de su iglesia, de sus discípulos. El amor de muchos discípulos se enfriará y es lo que no queremos que suceda en la nueva generación en Cristo. ¿Estás conmigo? Yo no quiero que nuestro amor se enfríe, al contrario, que seamos un lugar como se testificó en el último servicio que tuvimos de acción de gracia de testimonios. Fue algo maravilloso, hermano. Yo me gocé realmente tremendamente porque nunca había escuchado tantos testimonios de bendición, pero uno en particular que en esa semana lo oí 2 veces porque visitando a nuestra hermana lo compartió. Ella decía que la primera vez que entró necesitada del Señor, de cariño a la nueva generación en Cristo, no puede olvidar ni olvidará desde el saludo del primer ujier, con un afecto, con una sonrisa, con un amor, con un interés, y sobre todo el abrazo que recibió cuando el que estaba dirigiendo dijo, pues, ¿por qué no le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez? Y alguien se levantó y abrazó a esta hermana dándole la bienvenida. Realmente a veces la gente no se queda pues porque suena bonito la alabanza o porque predicó bonito el pastor. No, se queda porque siente el amor de Dios. Se queda porque sabe que es un lugar donde va a ser aceptado, amado, recibido. Y es un lugar lleno de calor, hermano. Un lugar calientito, y no me refiero calientito físicamente, sino que se siente el calor humano, el afecto fraternal, como dice la Biblia, el amor fraternal, hermano. La Biblia dice que tengamos un ferviente amor. ¿Qué significa ferviente amor? Que esté hirviendo, que sea un amor calientito del amor de Dios. No está hablando de algo malo, de algo lujurioso, no está hablando de algo amoroso, limpio, algo maravilloso, ¿verdad? Y es lo que la Biblia dice. Y ese tipo de amor es el que se va a enfriar. Dice la Escritura, aquí en el verso 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y esta palabra enfriar implica reducción de la temperatura, pero por evaporación. ¿Qué significa eso? Es como cuando le soplas a tu sopita para podértela comer porque está muy caliente, a tu atolito, a tu cafecito, le empezamos a soplar. Hermano, hay un agente que enfría y es esa ligera brisa, ese soplidito que nosotros vamos haciendo que pareciera insignificante, que pareciera ni siquiera está tan frío, nuestro aliento está tibio, pero como el otro está caliente, empieza a entibiarlo. Así de sutil y de fácil se puede enfriar la sopa más caliente del mundo, soplándola por la superficie, hacemos un efecto de evaporación y cuando el vapor sale, el calor disminuye. O sea que por efecto de una brisa o del soplar se va enfriando. Es muy interesante esta palabra, porque el enemigo y la sociedad está así, mira, sutilmente soplando. Está soplándonos para que nos empecemos a enfriar. Es algo que viene, ni siquiera te das cuenta. Cuando volteas la cara, llevas un mes y no le has hablado a nadie de la nueva generación en Cristo. Te has enterado de que algunos hermanos no tienen empleo y no te ha conmovido tu corazón en absoluto, se te ha olvidado que, por ejemplo, nuestros hermanos Pasos no están recibiendo ahorita un salario, nuestros hermanos Nora y Vicario no están recibiendo un salario,
Nuestra hermana Cristina dejó de recibir su salario. No han perdido literalmente su empleo, pero es como si no lo tuvieran, hermano. Entonces, no dejemos que esa brisa del mundo entibie nuestro amor, enfríe nuestro amor. Pero la Biblia dice que la maldad, cuando se multiplica, tiene ese efecto de que hace que el amor de muchos, yo le agregaría ahí, de muchos cristianos, se enfríe. Es el que más me preocupa. Es el que más me preocupa. Yo sé que los que no tienen al Señor, tarde o temprano terminarán como témpanos de hielo, pero nosotros, dice la Biblia, que no nos enfriemos. Al contrario, aviva el fuego en todos sentidos, el fuego del amor, del poder de Dios. La Biblia nos manda a echarle más leña al fuego, pero un fuego santo, ¿no? No habla de chismes. El versículo 13 tiene la parte central de esta enseñanza. Y por eso se llama esta enseñanza perseverando hasta el fin. Aquí viene la expresión, Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Repito, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta palabra perseverar, que en griego se lee hupomeno, con acento en la E, hupomeno, viene de dos palabritas que también significan quedarse bajo o quedarse detrás. ¿Por qué quedarse bajo? Esta palabra implica una presión, implica resistir un peso y se puede traducir como permanecer, quedarse, o sea, no retirarse. Hay gente que cuando siente lo duro, cuando siente lo difícil de la situación, se huye, se retira, se va, no permanece. Resistir, dice. Aquí el efecto más fuerte es soportar. ¿Soportar qué cosa? Pruebas. Habla de un soportar pruebas. Así que el que soporte hasta el fin las pruebas será salvo. Habla de una entereza de carácter. Mira, aquí dice aquí tener entereza. Wow, esto me gustó mucho porque es una palabra que me gusta. Tener entereza. ¿Qué significa? Bueno, en el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, dice que entereza es integridad, tener perfección, pero más que esto, tener valor y fortaleza de ánimo. O sea que el versículo podría decirse, más el que tenga valor y fortaleza de ánimo hasta el fin, este será salvo. Y también se traduce también como perseverar. Se ha traducido, se ha aplicado en otras partes de la Biblia como padecer, cuando se está la misma palabra hopumeno, de acuerdo al contexto, padecer es una de ellas. Perseverar propiamente dicho, quedar, soportar, sostener. Es como quedar, pero quedar sosteniendo la obra, ¿verdad? Por eso los líderes del Señor no somos el organigrama de la iglesia no es piramidal, ¿verdad? Donde el pastor está hasta arriba y luego los ancianos, luego las ancianas, luego los diáconos, las diaconisas, etcétera, etcétera, y hasta el último, el nuevecito que acaba de llegar. No, es al revés. Es una pirámide pero invertida, donde los líderes soportamos, hermano, aguantamos el peso de todo el cuerpo de Cristo y lo estamos cuidando. Entonces, el que soporte, el que detenga, dice aquí, sostener, sufridamente, sufrir propiamente dicho. Bueno, el verbo perseverar, por cierto, en el español tiene estos significados, tiene varios, pero el 1 y el 2 principalmente me llamaron la atención. El diccionario dice que perseverar, la primera acepción es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud, en una opinión. Y estamos como la semana pasada. Pastor, ¿me dejó igual o me dejó peor, no? Prosecución. Bueno, en palabras más sencillas, otro diccionario lo puse aquí, lo define más sencillo. Continuar con constancia lo que se ha empezado. Dios nos manda este año 2021 que continuemos, pero con constancia lo que ya comenzamos. La Biblia afirma lo que el Señor comenzó en nosotros, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cooperemos, hermano. Mantengámonos perseverando en esto, ¿verdad? Ahora, es muy interesante, ¿verdad?
que esta palabra perseverar se tradujo perseverar, pero en realidad su significado, de acuerdo a todo el contexto que estamos leyendo de pruebas, terremotos, hambres, pestes, se habla de sufrir, de soportar, de quedarse, de padecer. Mira algunos sinónimos de perseverar. Es muy importante cuando le echas un poquito más de estudio a la palabra del Señor. Y no necesitas otras cosas a veces más que un simple diccionario de sinónimos, antónimos, de ideas afines. Mira, en los sinónimos principales de perseverar está la palabra persistir. Mantenerse, hermano. Seguir adelante. Continuar. Insistir. Esta palabra me llama la atención, insistir. ¿Cuántos de nosotros tenemos la pareja que tenemos gracias a que insistimos? Por lo menos yo tuve que insistir un poquito, ¿verdad, Vicky? Tuve que insistir un poquito, porque ya me estaban dejando plantado 2 veces, pero yo insistía, ¿verdad? Entonces, cuando estás enamorado, conquistando, pues tú no eres así de chocolate, ¿no? Empiezas a echarle ganas, empiezas a insistir. En las cosas del Señor hay que insistir. Que no se pudo a la primera, le sigo a la segunda, si no a la tercera, a la cuarta. No, dejé mi devocional 2 días, pues síguele. Ya no te detengas en el pasado, sigue adelante. Iba a testificarle, pero me dio miedo a último momento ya me dio miedo hablar. Bueno, al que sigue, regrésate, no, que no te dé miedo, tú puedes, échale ganas. Insistir. Mira lo que dice, no desmayar. Oh, wow. A veces los diccionarios predican solitos. No desmayar. Proseguir. Seguir adelante. Ser constante. Durar. Hermano, aquí no se trata de quién va más rápido, sino quién dura. La carrera cristiana, la vida en general y la vida cristiana en particular, no es una carrera de velocidad. Es una carrera de persistencia, de duración. Es un maratón y se necesita constancia, perseverancia, determinación y sabiduría para terminar la carrera. Por eso dice la Biblia, he acabado la carrera. O sea, es una carrera de años, dijo el apóstol. Ya cuando estaba a punto de ser sacrificado por el Señor, de entregar su vida por Cristo Jesús, él murió también, creo, crucificado o cortada su cabeza, pero durante los años que Dios le permitió, él duró. Él siguió adelante. Dice aquí progresar. Hermano, no queremos quedarnos en la misma condición espiritual del 2020. Yo sé y me da tanto gusto ver cómo el 2020, a pesar de tantas cosas, provocó en la mayoría de los hijos de Dios de nueva generación en Cristo una madurez. Yo estaba y estoy, hermanos, muy orgulloso de todos los que compartieron, que fueron unos 15 a 20 personas, 20 familias más bien, que pudieron conectarse ese día martes. Desafortunadamente no todos tuvieron la oportunidad de conectarse, pero sé que querían compartir algo. Pero todos los que compartieron lo hicieron demostrando cómo Dios ha obrado y cómo hemos progresado, hermano. Esta palabra de progresar es muy importante. Es un sinónimo de perseverar, es un sinónimo de persistir. O sea, no es algo así. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, que empiezan a las 6 de la mañana, poquita luz, 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11 de la mañana, que es en nuestro cenit ahora, ¿verdad? 12 del día en verano, ¿verdad? Cuando la luz llega a su máxima expresión, pero hay un progreso y hay un progreso. Así que, hermano, qué interesante sinónimo de persistir. Dice progresar. ¿Te fijas? ¿Te gusta? A mí también me gusta. Progresar. Luego dice aguantar. Hay hermanos que a la primera de cambio se me quiebran. Mantenerse firme, como un soldado, como alguien que está guardando una trinchera, que tiene una misión de sus generales. Dicen, no te me muevas de aquí, aguántese, no se me duerma, échele ganas, manténgase firme, que están los bombazos duros, mantengámonos firme, hermano. Usted es una persona valiente. El Señor no va a probarnos más allá de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para poder soportar. El que continúe soportando, resistiendo, manteniéndose firme, permaneciendo, dice otra, ese será salvo. Porfiar, proseguir el curso. Yo sé que algunos predican que vamos a ser arrebatados antes de cualquier otra tribulación, pero tal vez
vamos a sufrir algunas tribulaciones, hermano. La Biblia dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y aunque yo creo que el Señor no va a permitir que pasemos la ira suya en medio de una tribulación tan grande, y que Dios va a venir antes de que las cosas se pongan también demasiado difíciles, pero hermano, va a haber un tiempo de dolor, un tiempo de prueba. Y yo no quiero formar cristianos debiluchos, formar cristianos que a las primeras de cambio se me quiebren o, como decimos en México, se me rajen. Si eres mexicano vas a entender muy bien esta expresión, no te rajes, ¿verdad? No te rajes, ¿verdad? No sé cómo dice la canción, ¿verdad? Ya los de Guadalajara se la saben muy bien, ¿verdad? Como jarrito de Tepalcatepec, ¿verdad? Como jarrito de Guadalajara, ¿verdad? No nos rajemos. Los jarritos son débiles, son frágiles, no soportan grandes presiones. No somos aquí ollas Prestige, ¿verdad? Aquí todos nosotros somos ollas de esas fuertes, que pobre de ti si te cae una olla de esas, ¿verdad? Hermanos, son de fierro, de acero, indestructibles, duran toda la vida. Así quiere el Señor que seamos. Ahora, para entender muy bien lo que Dios no quiere que seamos, siguiendo el método de la espada, ¿verdad? Lo que Dios quiere y lo que Dios quiere que evitemos ceder. Es el antónimo, todo lo contrario. Yo creo que con eso podemos entender mejor esta enseñanza. Doblegarse. Es lo contrario. Hay muchos cristianos que se doblegan, claudican, se avientan la toalla, dicen, ya no más, ya no aguanto más. Flaquear, hermano. Flaquear es desmayar. Rendirse, dice el diccionario. Bajar la cabeza, pero en señal de derrota, no de humillación, no de humildad, no de adoración. Es un bajar la cabeza de ya estuvo, ya. Ceder terreno. ¿Has estado cediendo terreno al enemigo? Hermano, es hora de agarrarte fuerte y volverlo a repeler en el nombre de Jesús. Dejarse, pero ¿cómo dejarse? Dejarse vencer o darse por vencido. No debemos de darnos por vencido. Don't give up. Don't give in. Dice aquí, flojear. No necesitas estar tirado, vencido para decir que no estás perseverando. Simple y sencillamente, dale lugar a la flojera. Dale lugar a la flojera y empezarás a enfriarte, empezarás a dejar de resistir, te vas a debilitar. La flojera, sí, la flojera, mi hermano. Y qué triste que hay muchos cristianos y cristianas que han tomado este tiempo como vacaciones espirituales. Pues al fin que estamos confinados y pues, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no tengo tiempo de compartir el evangelio con nadie. No, eso es flojera. Ya no tengo tiempo de orar, pastor. Trabajo 10, 12 horas y ahorita que hay que trabajar ahorita que hay, porque después ya no va a haber. Wow, y con ese criterio, el enemigo te tiene totalmente desperdiciado, ¿verdad? Yo conozco varios siervos de Dios que al contrario han disminuido sus horas para tener más tiempo con el Señor, para tener más tiempo con Él. Y han dejado de ganar algunos pesos, algunos dólares, pero vale la pena porque no quieren flojear. Dice también, como antónimo, retirarse. Cuando alguien grita en una guerra, ¡retirada! Ya nos venció el enemigo, vamos a correr antes de que nos agarre. Someterse, ya estuvo, bueno, que el diablo me haga como quiera. No. Doblar la cerviz y una palabra muy fuerte, sucumbir. Sucumbir. Sucumbió el hermano. Ante la tentación, sucumbió. Recuerda que versículo anterior dice que nos harán tropezar, intentarán hacernos caer, y ni tú ni yo debemos dejar que eso suceda. Ideas afines a perseverar, retener. Acuérdate ese versículo, me acordé de retén lo que tienes, que nadie tome tu corona, dice Apocalipsis capítulo 2, si no me equivoco. Retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. Así que este verbo es un poquito diferente al verbo que se usa cuando decía la Biblia que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en las reuniones. Se tradujo también perseverar, pero ahí la palabra es muy diferente. Ahí la palabra significa continuar. Pero en esta otra, el que persevera hasta el fin, se refiere
el que soporte, el que aguante valientemente, el que se convierta en un soldado de Cristo y enfrente al enemigo sin ninguna retirada, sin darle la espalda. Acuérdate que hemos aprendido que en la armadura del Señor que el Señor tiene en Efesios 6, hay protección para todo, menos para la espalda. Qué interesante, ¿verdad? Hay un casco para la cabeza, hay un yelmo, perdón, el yelmo es el casco, hay una coraza de justicia, el cinturón que ciñe nuestras vestiduras de verdad, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, pero si te das la vuelta, no hay nada para cubrir tu espalda. Así que no nos manda el Señor regresar, claudicar, sucumbir, darse por vencido, al contrario. Y sin embargo, hermanos, qué interesante es cuando nos fortalecemos como se fortalecieron los primeros discípulos. Quiero compartirte el Salmo 84. Para mí es uno de los salmos más maravillosos que hay. Y en esta ocasión quiero compartirte a partir del versículo 5. Creo que esta es la segunda parte de lo que podemos hacer para resolver ese perseverar, ese resistir, ese no claudicar. Dice el Salmo 84:5, bienaventurado el hombre, la mujer, el ser humano, que tiene en ti sus fuerzas, decía el salmista al Señor. Señor, dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Acuérdate que el nuevo pacto es maravilloso, porque Dios escribirá sus leyes y sus pensamientos en nuestros pensamientos, perdón, sus leyes, sus mandamientos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón los escribirá. Así como los escribió en tablas de piedra, la Biblia dice que ahora en tablas del corazón Dios está escribiendo sus leyes en nosotros. Pero la primera parte es la que quiero enfatizar, que tiene en ti sus fuerzas. Para fortalecerte en Dios necesitamos ahora sí llegar a lo que la Biblia nos llama ahí en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nada más que aquí perseverar, ¿verdad? Ya es un poquito diferente y me gustó cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Hermano, no dejes la comunión. No te dejes de reunir, aunque sean nada más dos familias, llegas con tu tapabocas, etcétera, guardan la distancia, pero están conviviendo, están compartiendo, están teniendo comunión, aunque sea por teléfono o haces una videollamada, pero estás en comunión con los hermanos. El partimiento del pan. De a partir de hoy yo quisiera invitarles a todos, hermanos, que tengamos siempre nuestro jugo de uva y nuestro pan para celebrar la mesa del Señor virtualmente o aún estando presentes. El Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón. Antes lo hacíamos una vez al mes, a veces cada 2 meses, después se nos olvidaba, pero ahora no, hermanos. Estamos más conscientes que nunca del sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de esa comunión del cuerpo de Cristo y de la comunión con el Señor. Así que desde hoy te invito, ¿verdad?, a siempre tener en todas tus reuniones y vamos a celebrar siempre la mesa del Señor, todos juntos, hermanos, como familia espiritual que somos, y en la oración. Entonces, este perseverar que se traduce en la versión que tenemos nosotros, ¿verdad? En la Reina Valera contemporánea dice, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas, que en nuestra traducción más histórica dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se refiere a mantenerse fieles, a continuar diligentemente. Es diferente a la otra expresión de permanecer, de soportar. Sin embargo, estas 3 cosas que hacemos, doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones, estas 4 cosas son las que nos fortalecen, mi querido hermano, aquí en el Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que se alimenta de tu palabra, que está en comunión con su iglesia, con sus hermanos en Cristo, que está partiendo el pan en las casas, comiendo con alegría y sencillez de corazón, y están en oración. Dice aquí que esos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Hermanos, sí, algunos de nosotros hemos llorado este año por la pérdida de un ser querido. Hemos llorado padeciendo la enfermedad. Hubo algunos que se vieron graves
en nuestra iglesia. Gracias a Dios, pocos fuimos los que nos enfermamos, entre ellos su servidor y mi esposa. Nos enfermamos, fuimos los primeritos, ¿verdad? Gracias a Dios que en mí fue bastante leve, pero no en mi esposa, estuvo fuerte. Pero hubo otros que tuvieron que ir al hospital y estuvo muy fuerte y hubo lágrimas. Pero dice la Biblia que los que se fortalecen, los que son dichosos en tener en Dios sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos, sus mandamientos, sus estatutos, atravesando el valle de lágrimas. Dios nos manda no a estancarnos en el valle y hundirnos en el valle de las lágrimas, sino atravesarlo, pasarlo. Sé que es doloroso, pero dice la Biblia que esos valientes lo cambian en fuentes, cuando la lluvia llena los estanques. Yo decía, ¿qué significa cuando la lluvia llena los estanques? Bueno, literalmente esta expresión dice que la lluvia temprana cubre de bendición ese valle de lamentación. Literalmente valle de vaca significa un valle de lágrimas. Ese valle de lamentación es atravesado y lo cambian en fuente, y la lluvia temprana del Señor cubre de bendición ese terreno. Qué maravilloso. Luego dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Hermanos, hay un progreso, como te dije. ¿Te fijas cómo todo está relacionado? Perseverar en el original significa ir en progreso. Irán de poder en poder. Hay unos que van de derrota en derrota, de debilidad en debilidad. Pero la Biblia dice, iremos de poder en poder. Esa es la voluntad de Dios, que cada día, cada mes tengamos más revelación del poder de Dios, que la obra de Dios obre en nosotros, porque si queremos que Dios nos conteste más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, la Biblia dice, según el poder que actúe en nosotros, según la cantidad de energía de Dios, según la cantidad de Espíritu Santo que permitas que en tu vida se derrame, obre, Dios dice que esos hombres y mujeres que se fortalecen en Dios irán de poder al poder y verán a Dios en medio de sus circunstancias. Verán a Dios en Sión. Sión en ese momento significaba el lugar más importante terrenal para los hijos de Dios. El Salmo 84:8 continúa con la siguiente condición. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, escucha. Wow. Hermano, cuando tú oras, tú estás fortaleciéndote en el Señor y estás poniendo un escudo. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Nuestra oración tiene como finalidad que Dios nos escuche, que el Señor nos escude a cada uno de nosotros y ponga sus ojos en nuestro rostro, nos ilumine con su presencia. Esa era la bendición arónica, que tu Dios te ilumine, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso significa que cuando estás en oración, no solamente tú le estás hablando a Dios, sino de repente su presencia te habla a ti y te llena y te ilumina y te llena de paz, te llena de tranquilidad, te llena de fortaleza, de sabiduría, qué hacer y qué no hacer. Nuestra oración se tiene que multiplicar en esta época, hermano. Una de las palabras que mi esposa recibió en esta semana y me compartía es Jeremías 29:11, un clásico versículo que hemos usado, ¿verdad? Pues un poquito tal vez fuera de contexto, pero sí tratando de aplicarlo a todos. Apoderándonos un poquito de esta palabra, el Señor dijo a través de Jeremías a su pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal. Me pregunta a mi esposa que no dije dónde estaba la ciudad que se destruyó. Sí, esa está en Croacia, ¿verdad? Nada más para como paréntesis, ¿verdad? Aquí no había visto el recado. Sí, Croacia está en el este de Europa y la ciudad se llama, se me fue el nombre, Periña, algo así, se me fue el nombre. Bueno, desafortunadamente, pues ahorita está en ruinas. Seguimos. Dice la Biblia a su pueblo, yo tengo planes para ustedes. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros lo que tanto esperas, para darte lo bueno, no lo malo. Y dice la Biblia, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es tiempo de invocar al Señor. Es tiempo de venir, de orar y de buscarlo hasta que Él nos escuche. Y dice, y me buscaréis y me encontraréis, me hallaréis
¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la clave de nuestra oración. No puede seguir siendo una oración superficial, hermano. Tiene que ser una oración de todo corazón. Dice, cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón, ustedes me encontrarán. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso es poder encontrar al Señor en este tiempo tan maravilloso. Es una promesa y es una promesa que premia tu oración, que responde a tu oración. Así que, hermano, yo quiero llevarte a esa experiencia de estar todos juntos en comunión con nuestro Dios, buscando su presencia, buscando su fortaleza, hermano, porque es lo que vamos a necesitar en el 2021. Y con esto no quiero que tomes esta enseñanza como, wow, pues yo esperaba un mensaje más positivo. No, es positivo, hermano. Es positivo porque la palabra del Señor siempre nos lleva a seguir adelante. Como te repito, sí, hay problemas. Hace unos días tan solo escuchamos la noticia de cómo, pues, musulmanes radicales mataron a muchos cristianos en otro de los pueblos por allá en el Asia Menor. Hace 3 días fueron a la presencia del Señor muchos de nuestros hermanos, incluyendo sus pastores, y de una manera que para el mundo es horrible, desagradable, pero para el cristiano es una gloria morir como mártir para el Señor y mirar a Cristo cara a cara. Nosotros estamos en un lugar del mundo donde todavía no hemos padecido casi nada, hermano. Y me da pena a veces verme a mí quejarme. Tú eres de los que se ha quejado, ha desmayado. Hermano, realmente no hemos padecido casi nada. El hecho de que algunos no tengan ahorita un trabajo, pues es duro, pero no se compara a la persecución, a la angustia, a la tortura, a tanta opresión que muchos hermanos en diferentes partes del mundo, tanto países industrializados como no industrializados, tanto países del primer mundo como del segundo y tercer mundo, en diferentes partes de este planeta, están persistiendo, están soportando, pero están alerta de no ser tropezados, alerta de que el enemigo no te meta el pie y tú caigas, porque no podemos ignorar, dice la Biblia, sus maquinaciones. Por cierto que ese versículo, ayer veíamos en una administración que tuvimos aquí en la casa, que está en el contexto de perdonar. Hermano, el amor se puede enfriar cuando guardas y yo guardo rencor. Se llena de amargura. Pero cuando tú y yo perdonamos y perdonamos rápidamente, dice la Biblia, que entonces le damos al enemigo en la torre, porque lo que él planeaba para nosotros, nosotros lo frustramos porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Así que estos cristianos no murieron desprevenidos, al contrario, estaban alertas, pero a veces la demasiada comodidad, la demasiada prosperidad material hace que los cristianos estemos distraídos, estemos descuidados y el enemigo muy fácilmente pueda poner piedras en el camino y hacernos caer y hacernos divagar. Acuérdate que el engaño tiene mucho con divagar, con hacerte vagar, con distraerte en los entretenimientos, en las series tan maravillosas que tienen ahora las diferentes páginas de películas gratis y de paga, ¿verdad? Que hay. Yo sé que no todo el tiempo es leer libros cristianos, ni todo el tiempo es orar o leer la Biblia todo el tiempo. Hay tiempo también para distraerse, para esparcimiento, pero hermanos, tengamos cuidado porque por ahí vienen los tropiezos, tengamos cuidado porque por ahí viene el desvío y se muestra nuestra madurez y realmente algunos de nosotros tal vez no hemos pasado mucho las pruebas. Así que, repito, tengamos cuidado, estamos entrando al principio de dolores. Desafortunadamente, es probable que las cosas continúen igual o hasta se pongan un poquito más tensas, pero sí hay momentos de tranquilidad. Acuérdate que a veces sube la marea y llega a bajar otra vez, ¿verdad? Y después de la tormenta, dice el dicho, viene la calma, viene la paz. Pero hermano, mientras tanto hay que perseverar y hay que evitar que nuestro amor se enfríe y hay que continuar
en la obra del Señor, porque para atrás, dice la Biblia, nosotros no somos de los que nos echamos para atrás. Me encanta ese versículo porque dice que seguimos adelante, porque si retrocediere, dijo Dios, no agradará a mi alma. A Dios no le agradamos si retrocedemos. No le agradamos si retrocedemos. Jesús lo dijo todavía más fuerte. El que pone su mano en el arado conmigo y mira así nada más ni siquiera hay que retroceder, nada más echarle una miradita suspirando por el pasado, como el testimonio que les conté de la cervecita sudadita, ¿verdad? Ese hombre estaba tomando su mano en el arado y con una mirada para atrás diciendo, qué rica era mi vida antes de que... Dice, el que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Ándale, no es digno de mí. El Señor Jesús siempre fue un poquito más radical. Y la verdad estaba lleno de amor, lleno de ternura y siempre vino a hacer el bien. Pero cuando hablaba, como decimos en el Distrito Federal de México, la neta, al grano, al corazón. Y por eso, hermanos amados, tenemos que insistir. Y sí, es probable que esto continúe o que se ponga peor. Pero los cristianos tenemos un Dios en quien confiar y como dijo mi hermano Fer, me encantó su administración, estamos declarando al año 2021, ¿sabes qué? Vengas como vengas, mi confianza está en Dios. Y vengas como vengas, yo me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza, y vengas como vengas, el Señor es mi ayudador, no temerá mi corazón. Amén. ¿Qué tal si te pones como meta leer toda la Biblia en el 2021? Ay, hermano, ya vamos en el día 3. Bueno, vos no vas muy lejos. Si esperas una semana, te va a dar más flojera ponerte al día. Hay 500 planes de lectura de la Biblia en un año, así que nada más tienes que abrir tu versión del teléfono, YouVersion, que la mayoría es la que la tiene, y ahí encuentras 27 planes diferentes para leer la Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a declararla, vamos a tener nuestros devocionales, vamos a seguir unidos en el nombre del Señor y no dejes que tu amor por el prójimo y tu amor por Dios se enfríe. No solamente por los cristianos, sino por aquellos que están a punto de pasar uno de los inviernos más crudos que hay. Si has sentido el frío, sabrás que viene duro. Ya estamos en invierno, todavía falta enero y febrero y tal vez parte de marzo con fuertes fríos. Hay mucha gente en necesidad. Convirtamos nuestro año en un año de ayuda y vas a ver cómo todo lo demás, que te vas a acordar de los problemas, hermano. Cuando ves la necesidad en otros, dices, no, hombre. Y no hay más gozo que compartir, que dar. Es más bienaventurado dar, ¿qué cosa? Que recibir. Así que, hermanos, quiero ser corto bueno, quién sabe, porque yo digo siempre estoy corto, ¿no? Pero no, ya llevo una hora de hablar. Perdonen a su pastor que se pica, ¿no? Hermanos, pero vamos a echarle ganas, vamos a terminar esta reunión orando. ¿Qué le parece? ¿Quiere orar conmigo? Yo te invito a orar en el nombre del Señor. Yo te invito a ponerlo todo en las manos del Señor. Vamos todos a orar. ¿Qué les parece? Prenda su cámara para que por lo menos salga una imagen ahí orando conmigo. Échale ganas. No te preocupes si está despeinado, tenemos los ojos cerrados. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Señor amado, precioso Señor, gracias te damos, Señor, por este nuevo año que empieza. Gracias, Esta es nuestra primera reunión, Señor amado. Es nuestra primera reunión y no vamos a permitir, Señor, ser amedrentados. Queremos continuar, Señor, sirviéndote. Queremos continuar creyendo en ti. Queremos continuar buscando tu rostro, Señor, maravilloso. Gracias te damos, precioso Señor. Mira por cada uno de mis hermanos. Qué precioso, Señor, poder orar con ellos. Qué precioso, Señor, poder verlos, Señor. Qué precioso poder saber, Señor, que somos un cuerpo en Cristo. Enséñanos a perseverar. Padre, estamos en el principio de dolores, pero pronto vendrá el deseado de todas las naciones nuevamente, Señor. Gracias, Señor. Cada año, cada mes se acerca más tu venida. Señor, no sabemos cuánto tardarás. Lo que sí sabemos es que estamos listos, Señor. Todos los días, Señor, estamos listos, Padre. Aunque pasen las generaciones, tal vez no nos toque a nosotros, le toque a nuestros hijos, Señor, o a nuestros nietos, Padre, pero lo que sí sabemos, Señor, es que el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Gracias, Señor, por la constancia que estás pidiendo, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos estás pidiendo a cada uno de nosotros, Señor. Estamos alerta, estamos confiados, Señor, y con ganas de seguir echando la cabeza, Señor. En el nombre de Jesús, perseverando. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestros micrófonos para despedirnos. Dios les bendiga. Bye, Jaimito. Bye, Jaimito. Salud. Hola, familia Hernández. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermano Jaime.